Bueno, nuevo día de entrenamiento. Es viernes 8 de marzo del 2024. Y hoy entrené en la mañana, como había comentado en el video anterior, hice 30 segundos de pique, o en el fondo velocidad máxima, que igual lo uso un poco para calentar la primera serie, o sea, las primeras dos largas. Con 30 segundos de descanso, lo repito 5 veces y después descanso 5 minutos y lo hago nuevamente, que esos 5 minutos tienden a ser más intensos que los primeros. Y eso es todo el entrenamiento de la mañana. Y en la tarde estaba muy cansado, dormí una siesta en un momento, que salí un poco más temprano hoy día. Y ahora lo que vine a hacer fue un poco de espalda y soltar un poco las piernas. Entonces partí con esos giros, que son como giros de mono. La idea es aprovechar de trabajar el hombro en su rango completo. Y después pasé a estas elevaciones escapulares para finalmente ir directamente a lo que quería hacer hoy, que fue que en verdad no tenía muy planeado inicialmente, pero decidí que iban a ser 4 series de 6 dominadas, que eran dominadas en prono, llegando lo más arriba posible, luego con las manos en paralelo, llegando lo más arriba posible, alternando uno y uno con un mini descanso entre cada uno, o sea, en el fondo se suelta y se vuelve a tomar. Esto lo que permite es que cada repetición sea máxima potencia posible. Y a pesar de que uno igual se va agotando hacia la sexta repetición, que es la última, especialmente en la cuarta serie, igual esto permite que uno trabaje en el rango máximo de potencia, que creo que permite trabajar las fibras musculares rápidas, que al final es parte de lo más importante que yo quiero trabajar en esta etapa de mi vida. Ahí ven una subida y de ahí cambio a manos paralelas. Es ese mini descanso. Y arriba también tratando de pasar el pecho lo más arriba posible de la barra. Y esto lo alterné con algunos ejercicios de pierna que durante los dos primeros ejercicios, las dos primeras series, fueron ejercicios de pantorrilla, tibial anterior y un poquito de isquiotibiales para soltar. Y las segundas dos series fueron ejercicios de isquiotibiales y un poco de cuádriceps, psoas y aductores para también movilizarlos bajo tensión. Y eso fue todo el entrenamiento de hoy. La verdad es que me he sentido fuerte. Ahora me sentí un poco cansado en realidad. Estaba con la mochila. La mochila la uso para ponerme un poco de peso en la espalda. No ando con tantas cosas hoy. Andaba con 2 botellas de agua, pero estaban más bien vacías. Deben haber estado un tercio de capacidad. Y un tablet. Y algunas otras cosas chicas. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es el tibial anterior. Se nota que los pies suben y bajan. El rango no es muy largo, pero bueno, eso es parte de mi problema. Pero es la idea hacer varias repeticiones y eso va cansando y en realidad funciona bastante bien para trabajar el tibial anterior. Uno siente que le quema al final. Eso fue la rutina de hoy. Hoy mientras subía las escaleras en reversa, que lo vamos a poner al final, pensaba sobre la primera vez que se me ocurrió empezar a subir estas escaleras así. Y vino esa idea, surgió primero de el Knees Over Toes Guy, que él camina mucho hacia atrás y hace mucho trineo hacia atrás o caminar en subida. Y un día estaba conversando con un amigo en Jiu-Jitsu y él me dijo que él subía hasta el piso 11, creo que era el piso de su edificio, o creo que subía todas las escaleras del edificio a veces para entrenar, en reversa, de forma de tratar de evitar lesiones en su rodilla. Y yo hacía muchos ejercicios de este gallo, pero en realidad nunca se me había ocurrido subir las escaleras en reversa. Así que empecé a hacerlo. Y la primera vez que lo hice, me acuerdo que me tenía mucho miedo de que alguien fuera a abrir la puerta de la escala de emergencia y me fuera a pillar en esa situación. Y con el tiempo me he dado cuenta que en realidad nadie nunca usa las escaleras en ningún edificio, todo el mundo usa los ascensores. Y por lo tanto nadie nunca me va a ver. Y también me he ido acostumbrando a que me importe cada vez menos en realidad lo que piensa el resto. Y por lo tanto hacer lo que yo quiero hacer en realidad, siempre y cuando esto nunca daña a nadie.
Y ahora que estoy subiendo las escaleras hacia atrás varias veces a la semana y además me grabo, o sea, sería más chistoso si es que alguien me pilla en esa situación. Bueno, esa fue un poco la reflexión que hacía subiendo las escaleras. Bueno, lo que veíamos antes era el ejercicio de pantorrillas y ahora este es el ejercicio de isquiotibiales que consiste en flectarse y estirar las rodillas en esa posición donde estoy forzando un poco más allá de mi capacidad de elongación normal. Estoy apoyando las manos en el suelo, no logro apoyar la palma completa todavía. En realidad sentí las piernas bastante apretadas. Tiene que ver con el entrenamiento de la mañana y tiene que ver también con estar mucho sentado durante el día, que es algo que en realidad a mí no me gusta, pero también admito que me canso y me siento harto a veces cuando no es necesario, pero muchas veces es porque no tengo mucha otra posibilidad. También he estado reflexionando mientras pensaba que iba a hacer el video de hoy. He estado reflexionando sobre la dificultad que realmente significa ponerse a hablar de la nada en un video mientras voy viendo la grabación del ejercicio que hice hoy. Y en realidad admiro bastante a la gente que lo hace constantemente y que tiene una audiencia grande y que lo hace súper bien. Porque yo no tengo idea si es que lo que yo estoy diciendo a alguien le interesa. Y tampoco tengo mucha idea de cómo hacer que un canal de YouTube o de lo que sea vaya creciendo. Y creo que eso es parte de este experimento. El experimento consiste en muchas cosas. El experimento actual es cómo voy a mantenerme físicamente bien y quizá mejorar con el menor tiempo de entrenamiento posible al día. Para alguien muy, muy, muy complicado de tiempo. Y eso incluye además cómo me estoy alimentando, que quizá lo voy a comentar en otro video. Pero además incluye ir viendo cómo esta misma idea que tengo del experimento se puede hacer interesante para más gente y se puede hacer algo que me permita que sea sostenible, que eso es algo que actualmente cualquier cosa que gane plata es muy mal vista, porque hay especialmente, bueno, en Chile y en Latinoamérica esta como animadversión hacia el capitalismo, que el capitalismo es malo, que el capitalismo es la causa de todos nuestros problemas. Cuando en realidad lo único que significa cuando uno gana plata en una empresa realmente libre es que hay gente que le interesa lo que uno está diciendo, o haciendo, o vendiendo, y que esa persona o esas personas libremente están decidiendo comprar nuestros servicios o productos. De hecho, es la forma más sensata y honesta de interactuar entre las personas, porque yo compro algo por mi propio interés, no lo compro porque nadie me esté obligando. Y esa es una distinción que yo he aprendido a hacer porque, bueno, médico, no tenemos mucha idea de economía en realidad. Y la otra vez estaba en un carrete, en un matrimonio en realidad hace mucho tiempo, o como 2 meses. Y un gallo se me acerca, estábamos conversando, el marido de una amiga, y me dice, oye, bueno, ¿por qué todos los médicos son comunistas? Y en realidad después como que la suavizó y me la tiró como un poco en talla, porque obviamente es como una aseveración bastante fuerte. Pero me dejó pensando constantemente y le dije, mira, sabes que no estás equivocado, porque yo también cuando salí de medicina tenía ideas de izquierda y esta idea de que el Estado tiene que ir a resolver los problemas y que el individuo en realidad es víctima de su situación, de su situación, de su circunstancia. Y con el tiempo me di cuenta que, bueno, cuando salí y empecé a estudiar un poco más y empecé a hacer las cosas en la vida real, me di cuenta que estaba completamente equivocado y he cambiado mi perspectiva a 180 grados. Ahora soy mucho más libertario que cualquier otra cosa, aunque me cargan esas etiquetas, porque en realidad trato de pensar más o menos autónomamente, aunque uno nunca piensa realmente 100% por sí mismo. Siempre está repitiendo lo que dice alguien más, decía alguien por ahí. Y bueno, y lo que pensé, aquí tenemos el mismo ejercicio de extensión de pierna de frente, para que vieran más o menos
cómo se ve. Y lo que pensé fue que efectivamente, por un lado, se le atribuye tal nivel de moralidad a la salud en, en el estamento médico completo, que pareciera ser un bien mayor, un bien superior, un valor superior, el estar sano. Y sano es súper difícil de definir, en realidad. Y en realidad nadie se da mucha vuelta en tratar de definirlo adecuadamente, simplemente es como esta situación de no tener ninguna enfermedad diagnosticada, no tener que tomar pastillas. Eso es como el concepto así más general que yo creo que la gente entiende de esto, de estar sano, de no estar enfermo. Y eso promueve una idea por parte de los médicos de que el fin justifica los medios, creo yo. Y por lo tanto, con el fin de que la población no esté enferma, definido de forma bastante arbitraria, como les decía, con esta situación de no tener enfermedades diagnosticadas o no tener que tomar medicamentos, da lo mismo si alguien está obeso o si es que alguien, no sé, duerme mal o está deprimido, pero no clínicamente deprimido, simplemente no tiene propósito o sale todos los días y en verdad no tiene ningún propósito en su vida. Eh, pero no está enfermo. Con esta definición como que todo el resto de las cosas fueran secundarias. Y fue lo que vimos durante el COVID, donde se decidió que la salud, se hizo una línea arbitraria en realidad, donde morirse por COVID era inadmisible y morir por cualquier otra cosa o cualquier otro tipo de incomodidad que las medidas suponieran era completamente necesario y esperable, y si es que no, querían matar a tu abuela. Y eso significó que estuvimos todos de acuerdo, una gran parte de la población, donde yo inicialmente quizá me incluyo, en encerrarnos, en ponernos mascarilla, en andar como psicópatas con el alcohol gel, en crear una psicosis colectiva como nunca antes visto y después obligar a la población a vacunar, que ahí ya yo por suerte ya estaba en desacuerdo. Aunque lamentablemente tuve que hacerlo inicialmente, pero bueno. Y eso fue este mismo sentimiento generalizado de que hay una moralidad superior asociada a evitar que la gente se enferme, a que yo no esté enfermo, a que mis pacientes no estén enfermos, con esa moralidad máxima, más allá de cualquier otra cosa, que se impuso y decidimos que era suficiente para coartar cualquier otro tipo de libertad. Y yo me acuerdo en el momento de haberlo discutido con alguien cercano y haberle dicho, bueno, ¿y qué pasa con la gente que decide fumar? ¿Deberíamos obligarlos a no poder fumar? ¿O qué pasa con la gente que no hace ejercicio? ¿Deberíamos, el Estado debería sacar a la gente a la fuerza en la mañana a hacer ejercicio todos los días? Porque eso te va a aumentar la longevidad y la calidad de vida y todo, mucho más que los encierros, las mascarillas, las vacunas y cualquier otra cosa. Decían, no, es que no es lo mismo, es que es distinto, que es la clásica cosa que dice la gente que piensa así. ¿No ven cómo la pendiente resbaladiza de la decisión que ellos quieren ahora se, se condice con una situación así medio ridícula como la que acabo de decir? Y bueno, vimos cómo eso fue así, vimos cómo la población simplemente ahora está mucho más enferma, vimos cómo el exceso de mortalidad en Chile se mantuvo extremadamente alto a pesar de todas sus medidas y que no se condice con la mortalidad de COVID, que es una mortalidad muy baja, especialmente las cepas posteriores a la primera, y eran cada vez menos mortales y veíamos la mortalidad cada vez más alta, el exceso de mortalidad, y obviamente hay muchos factores que influyen. Pero evidentemente la visión unicompartimental de la vida, donde esta línea divisoria arbitraria dividía a quienes se morían de COVID y quienes no se morían de COVID, y los proclamaba como, y se proclamaba a sí mismo como el Estado moralmente superior si es que conseguía que alguien se muriera de cualquier otra cosa que no fuera COVID, sin importar el resto de las cosas, sin importar cuánto sufrimiento había detrás de esa coerción. Bueno, ese sentimiento es el que prima en medicina, creo yo.
Y uno escucha a los médicos hablar, y hoy día escuchaba a un colega hablar y discutíamos, bueno, en verdad fue ayer que discutíamos con otro colega, pero hoy día también uno me decía algo similar. Y discutíamos sobre cómo ir arreglando este país, cómo podemos avanzar. Y yo le decía que yo creo que en realidad todavía tenemos que hundirnos bastante más antes de salir. Creo que la circunstancia de valorar lo que tenemos y valorar las instituciones, lo poco que quedan de ellas válidas, y valorar el crecimiento que significó este modelo económico y este modelo de gobernabilidad, que al final le hablan mucho del modelo económico, pero en realidad lo que realmente se hizo inicialmente fue lograr un Estado restringido que no se pudiera meter más allá de lo estrictamente necesario en la vida de la gente. Y aunque igual era un Estado bastante más grande de lo que quizá históricamente han sido los Estados, para el contexto latinoamericano, el contexto quizá incluso mundial en muchas partes actualmente, era un Estado muy reducido. Y eso es lo que lo hizo tan bueno para la economía en el país. Y posteriormente lo que se hizo fue hacer que ese Estado creciera. Y al crecer fue lo que nos destruyó nuestras libertades y ha hecho que todo sea más caro. De hecho, bueno, él me decía este tema, cómo lo solucionábamos. Me decía, yo creo que necesitamos un Bukele. Y yo le decía, sí, sí, un Bukele suena bastante prometedor y adecuado quizá para lo que nos serviría, pero un Bukele surge de un sentimiento nacional que lo quiere, que lo necesita. Y eso yo creo que se va construyendo persona a persona. Cada uno de nosotros podemos ir construyendo un poco ese sentimiento. Cuando nos vamos oponiendo a las cosas coercitivas que propone el Estado, cuando nos vamos oponiendo a no hacer nada cuando vemos alguna situación que nos desagrada o que vemos que atenta contra nuestras libertades. Y no simplemente aceptarlo y decir, ya, bueno, esto hay que hacerlo así porque es la única forma. Obviamente hay que saber cuándo pelear y cuándo no, pero somos muy buenos para aceptar y, y nuestra clase política, maravillosa clase política que tenemos, lamentablemente se divide en dos bandas que son básicamente lo mismo. Uno, la izquierda, cree que toda la gente es víctima de sus circunstancias y que solamente ellos, clase intelectualmente superior, puede solucionar los problemas de la gente y por lo tanto son no solamente intelectualmente superiores, sino que además eso los hace moralmente superiores porque la gente es tan tonta que no logra decidir por sí misma lo que tiene que hacer y por lo tanto nosotros tenemos que decirle qué hacer. Y por otro lado, la derecha también considera a la gente extremadamente tonta, considera que todas las circunstancias son 100% culpa de cada uno, no hay ningún contexto de por medio. Cuando la izquierda considera que todo es contexto y que cada uno como individuo no puede hacer nada, son los polos opuestos. Y por lo tanto le tienen terror a la gente porque como toman malas decisiones, porque son tontos, inferiores y todo el resto de las cosas, la única forma, la única solución para evitar que estas minorías o estas mayorías, incluso pobres y de malas decisiones en su vida, se hagan con el poder y nos obliguen a todos a hacer las mismas cosas que ellos, es mediante la restricción de las libertades también. Y el agrandamiento del Estado y la imposición de leyes que teóricamente protegen el libre mercado o la libre empresa, pero en realidad son formas de que la gente que está arriba levante la escalera consigo mismo. En el fondo, las empresas grandes lo que hacen es que mueven estas mismas ideas, les encantan, y al subir, al generar esta legislación, que no sé, por ejemplo, para poner un centro de salud tenéis que tener 450 permisos de la Seremi, del Papa y de no sé quién más, que son puras estupideces que nunca han salvado a nadie. Quizá uno de cada 100.000 pacientes se beneficia de ese tipo de legislaciones porque en realidad la gente es mucho más inteligente y si va a un lugar que está sucio y donde la gente no atiende bien y todo, se va a ir de ahí. Pero bueno, especialmente si tiene que pagar. Pero bueno, lo que hacen es poner legislación, legislación, legislación y eso lo que hace es que las grandes clínicas y empresas de salud o las que tienen mucha espalda para poder
pagar lo que significa la evaluación de los abogados y todo el tema, ellos puedan realmente solventar una empresa nueva, un centro de salud, lo que sea, y la gente chica que quiere poner un centro de salud, quizá de medicina alternativa o la cuestión que sea, pero quieren que la cuestión sea lo más sanitaria posible y todo, no tienen la plata para pagar este tipo de regulaciones y simplemente se ven excluidos de poder participar del mercado y por lo tanto funcionan o de forma clandestina, que eso sí que es mucho más riesgoso para el paciente, o simplemente no pueden participar de la situación. Así que, nada, esa es mi respuesta larga de por qué los médicos son todos comunistas. Y en realidad hay muchos que sí, hay muchos que no, obviamente. En general, las áreas quirúrgicas tienden a ser menos porque, uno, ganan más dinero y dos, tienen un contacto más real con la vida. Porque cuando uno maneja pacientes y le queda chueco un hueso, el hueso queda chueco, no hay mucho que esconder. Así que eso, esa es la reflexión de un viernes. No demasiado feliz parece, pero interesante de todas formas.